Buenas tardes, mi nombre es Cristian González. Me tocó presentar el tema de endomarketing para la clase de habilidades gerenciales avanzadas para el profesor Frank Prieto. Primero comenzando, pues, ¿qué es? El endomarketing se basa en estudiar o hacer estrategias en entorno a grandes grupos culturales, etnias o gente que se comporta en una misma manera, tiene comportamientos muy similares por sus creencias, culturas o de la ciudad o lugar donde provienen. Hay que aclarar que las culturas vienen por regiones, países, ciudades o pequeños pueblos que se han caracterizado por durante el tiempo llevar una misma historia, unos mismos problemas. Entonces todo esto define el comportamiento de unas personas, obviamente sus gustos, sus miedos y todo tipo de información que puede ayudar a desarrollar una estrategia de marketing. Entonces, como les decía, pues obviamente pues hablamos de grupos humanos, son grandes grupos, no solamente etnias indígenas, ni por grupos por ciudad, ni raza, ni color, ni nada por el estilo, pero también se pueden definir grupos humanos cuando tienen una misma creencia, cuando son grupos pequeños como las creencias POC, los nazi, los grupos rebeldes. Son pequeños grupos que están conformados bajo un mismo ideal. Entonces, al tener un mismo ideal, pues tienen gustos muy parecidos y hay una manera de llegarles. No es lo mismo llegarle a un grupo de cristianos como le hace llegar a un grupo de católicos. Son creencias totalmente distintas, gustos distintos, y llamas la atención de manera distinta. Aquí tomamos un tema de la Big Data. Entonces hablamos de la Big Data cuando las empresas empiezan a recaudar mucha información en gran medida sobre el comportamiento de las personas, sobre los gustos, lo que ven. Y ahorita, entonces, como hablamos de grandes grupos culturales, entonces pues son muchos comportamientos que estudiar, pues la mayoría tienden a ser todos iguales. Entonces, por lo tanto, pues las empresas se basan en hacer una gran estrategia donde llame la mayoría de la atención de todas las personas. No sé, por ejemplo, si queremos promocionar algo que tenga que ver con la solución que podría ser, digamos, ahorita con el tema climático, entonces se va a ir un poco enfocado a las ciudades o los lugares donde más se están presentando este tipo de problemáticas, o digamos ahorita con el conflicto armado de Colombia. Y las propagandas de conflicto armado simplemente las entienden los colombianos porque es algo que le está pasando a los colombianos. Otro tema de la Big Data es que, digamos, las redes sociales se encargan de crear pequeños grupos con ciertos logaritmos que los certifican o los van diferenciando por cantidad de likes, por páginas que siguen, personas que siguen, comentarios que hacen, o simplemente los van seleccionando por los gustos que han colocado en su información, en su perfil. Cabe aclarar que estas informaciones a veces son utilizadas para mostrar publicidades, es como una especie de logaritmo, donde lo que a veces nos sucede que, digamos, estamos buscando, no sé, videojuegos, y cuando entramos a la red social nos aparece todo tipo de publicidad sobre videojuegos y cosas así por el estilo. Entonces simplemente lo que hace el logaritmo es que va recogiendo la información de lo que tú estás hablando, de lo que estás buscando, y te lo empieza a promocionar de una gran manera. Ejemplos que mostramos sobre el endomarketing: hablamos de la gaseosa colombiana. Esta gaseosa pues es de parte del grupo Postobón, la cual se enfatiza siempre a hacer publicidad en entorno a la cultura colombiana, más que toda la cultura de la costa del Pacífico. Es muy colorida, es muy llamativa, mucha música a la hora de promocionar, y los colores de la etiqueta tienden a ser muy coloridos. Les muestro una etiqueta de la antigua colombiana a la actual colombiana. Otra empresa, no es de publicidad, pero se caracteriza mucho por sus películas, es Pixar. Esta empresa se ha encargado de hacer muchas películas en distintas ciudades, distintas culturas arraigadas, pero pues tiene cosas muy puntuales. Por ejemplo, tenemos Buscando a Nemo o Buscando a Dory. Son dos películas que se han desarrollado bajo la ciudad de Australia, en Sydney. Entonces, no, mentiras, bajo el continente de Australia, en la ciudad de Sydney. Entonces, lo cual muestra un poco cómo es la cultura, cómo son las bahías de la ciudad, cómo es la flora y fauna de esta. Entonces, aún así cabe aclarar que la película Buscando a Dory es un poco más enfatizada como tal a la ciudad, muestra un poco más cómo son las personas, la gente y todo este tipo de cosas. Después vemos Cars. Cars pues es una película de unos carritos que llevan cierta historia, más que todo enfatizada al tipo de carreras de la NASCAR.
Entonces nos muestra cómo es la cultura estadounidense al lado de este gran deporte, es muy importante, mucha gente va y lo visita, son fanáticos, tienen sus estrellas, son grandes trofeos, grandes premios, la gente les encanta, es muy 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 lucrativo. Y en la segunda película vemos que nos muestra Tokio. Entonces es una película desarrollada obviamente pues en la ciudad de Tokio, entonces nos muestra toda esta cultura anime, K-pop, muñequitos chiquitos, todo lo que tenga que ver con manga. Entonces es muy muy llamativa el cambio tan drástico que tienen culturas, pero como las respeta diferenciándolas. Tenemos a Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4. Desde 1995 la saga se ha enfatizado en demostrar cómo es la cultura alrededor de un niño. Entonces hablamos de fiestas de niños, juguetes por montones, cómo es la ideal de jardín infantil en Estados Unidos. Entonces guarda mucho como esa cultura que de pronto uno como colombiano no sabe distinguir, pues porque digamos los jardines colombianos son un poco más no regulados y un poco más estrictos con el tema de uniformes y todo este tipo de cosas, a diferencia que un jardín en Estados Unidos, que son un poco más llamativos, más grandes, con espacios mucho más dedicados. Y también hablamos, digamos, de Toy Story 4 cuando vemos, no mentiras, Toy Story 3 cuando vemos que Andy deja a sus muñecos porque tiene que empezar su ciclo en la universidad, porque se va a ir a vivir al campus de la universidad. Es algo que en Colombia no vemos mucho, pero pues se nota que en Estados Unidos la cultura de un estudiante universitario es ir a vivir al campus de la universidad. Por último tenemos la película Coco. Esta película se estrenó hace aproximadamente año y medio. Y esta película, pues además de haber tenido un premio a la Academia Oscar, y también cabe aclarar pues que esta película enfatizó mucho porque el pueblo donde se hizo esta película, al momento de que salió pues a la luz la película, se estrenó y la gente la vio y respetó además mucho la cultura del Día de los Muertos de México, la tenía muy consciente nomás con el hecho de crear un camino donde está hecho las flores, que los mexicanos piensan que la flor le ayuda a guiar a su ancestro o a su familiar muerto durante todo el traspaso del Día de los Muertos. Entonces volvemos a lo del pueblo. Cuando la gente empezó a conocer del pueblo a través de la película, el flujo de turismo se disparó totalmente, porque querían conocer cómo era el pueblo, si era muy similar o parecido, si era dedicado a zapatería y a música. Entonces la película ayuda a desarrollar un turismo en este pueblo. Hablamos de la última compañía, es Ubisoft, es una desarrolladora de videojuegos. Esta desarrolladora de videojuegos tiene un particular juego que se llama Assassin's Creed. Este juego lo que hace es que, digamos, toma historias o toma sucesos muy históricos. Uno de los más relevantes de la saga de videojuegos es el Renacimiento. Hablamos del Renacimiento de Italia, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y todos estos grandes artistas que se dedicaban a desarrollar su mentalidad a gran medida. Entonces lo que hace es que ellos crean su historia y la van adaptando a todos los sucesos que han pasado durante la historia de la humanidad. Entonces lo que logran hacer es que no van a modificar nuestra historia, pero empiezan a darle como un sentido a todas esas cosas que de pronto uno nunca supo, nunca se enteró. Lo que te permite es que te empieza a llevar un desarrollo del juego muy 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 productivo, porque a pesar de todo vas aprendiendo cómo ha sido nuestra historia y qué cositas de pronto pueden ir cambiando o cómo puede haber sido mejor la historia. Hablamos de una propuesta a Colombia, entonces es muy fácil, no es fácil, pero sí de pronto es un poco más directa. Con el tema ahorita del Tratado de Paz y que ya pues salimos un poco de la guerrilla, aunque todavía tenemos nuestros pequeños problemas, hay que ser conscientes que muchos de los sectores, como los turísticos, los agricultores y demás que se hayan visto afectados por la guerra, se empezaron a liberar nuevas zonas de cultivo, nuevas zonas de turismo, muchas demás cosas que pues faltan por explorar, faltan por aprovechar. Entonces creo que para mí una parte de endomarketing es hacer como publicidad a estas tierras, cómo se trabajaron, cómo son y cómo se pueden llegar a desarrollar a futuro. Muchas gracias a todos por prestar mi atención.